Vamos a resolver el ejercicio B5 de la prueba de la EBAU de Andalucía de la materia de química del mes y el año junio 2023. Como puedes ver, se trata de una cuestión que tiene que ver con lo que serían las reacciones de transferencia de electrones, los procesos que en muchas ocasiones llamamos procesos redox, y nos dan una serie de potenciales de reducción que son, como puedes ver aquí, el potencial de reducción del hidrógeno, el del cobre, el del plomo y el del zinc. Tenemos que, en primer lugar, explicar, escribiendo las reacciones correspondientes, qué metal o metales producen desprendimiento de hidrógeno al ser tratados con un ácido. Después tenemos que escribir las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo de una pila que formásemos con los electrones de zinc y plomo. Y por último tenemos que escribir la notación de la pila que formaríamos en ese apartado B con el zinc y con el plomo y calcular su potencial. Bueno, vamos a arrancar a resolver el ejercicio y lo hacemos por el apartado A. Para poder hacer este apartado hay una idea fundamental que no debes perder de vista. Me dicen que debo escribir las reacciones de los, digamos que correspondería a los metales que van a producir desprendimiento de hidrógeno cuando son tratados con ácido. Para ello hay una idea fundamental. Para que ocurriese eso, para que se formase, podríamos decir, ese hidrógeno, fíjate que tendría que darse la reacción que ilustra precisamente el potencial de reducción que te estoy marcando ahora mismo, que es del hidrógeno. Es decir, los protones del ácido tendrían que reducirse a hidrógeno. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Bueno, pues eso va a ocurrir cuando el potencial de reducción del hidrógeno sea mayor que el potencial de reducción del metal. Esa es la clave. Cuando tú enfrentas dos sustancias, ¿verdad? Y vas a hacer el estudio, en este caso, de cuál es la que se oxida y cuál es la que se reduce, la regla que se va a cumplir siempre es que se reducirá aquella que tenga el mayor potencial de reducción. Así que la condición que vamos a considerar es que el potencial de reducción del metal, por ejemplo, que yo vaya a considerar, tiene que ser menor que el potencial de reducción del hidrógeno. Es lo mismo que estaba diciendo antes. Si esto se cumple, si el potencial de reducción del metal es más pequeño que el del hidrógeno, se va a reducir el hidrógeno. Si miras los valores que te da el enunciado, verás que eso se cumple solo en dos casos, que serían los casos para el plomo y el zinc. Ya tienes la respuesta a esta pregunta. Los metales que, tratados con ácido, van a provocar el desprendimiento de hidrógenos son el plomo y el zinc. Ahora bien, lo que me dice es que tengo que explicar, escribiendo las reacciones correspondientes, cuáles son esos que producen ese desprendimiento. Bueno, pues vamos a escribir las reacciones. Estas reacciones las vamos a poner así y son las siguientes. Por un lado tendríamos que el plomo, que lo vamos a poner sólido, cuando está en contacto con el ácido, en este caso vamos a ponerle dos protones que estarían acuosos, lo que va a hacer es que va a dar lugar a, por un lado se va a oxidar el metal para que se pueda reducir el hidrógeno, así que me va a quedar, como ves aquí, el plomo en disolución, el catión plomo 2, y por último me va a dar lugar esto a el hidrógeno gaseoso. ¿Cómo podríamos explicar esto? Pues siguiendo la regla de antes. Bastaría con nombrar lo que acabamos de decir. Esto se produce porque el potencial de reducción del plomo, lo vamos a poner así, es más pequeño que el potencial de reducción del hidrógeno. La siguiente reacción pues sería el zinc, que lo tendríamos sólido, en contacto con dos protones que derivan del ácido que está en disolución, pues va a dar lugar a el catión zinc 2+, que estaría acuoso, y por último el hidrógeno gaseoso. Y la explicación exactamente igual que la anterior. El potencial de reducción del zinc es menor que el potencial de reducción del hidrógeno. Con esto quedaría resuelta la primera de las cuestiones que nos plantean, el primer apartado. También podrías en un momento determinado calcular el potencial de la pila resultante de poner el metal con el hidrógeno.
Cuando hicieras eso verías que el resultado que obtienes sería positivo, que es lo que me da la idea de que la pila es o que el proceso es espontáneo. Eso lo vamos a hacer en el apartado C. Bueno, pues nos vamos a ir ahora a resolver el apartado B de nuestro ejercicio. Nos dicen que tenemos que escribir las reacciones que tienen lugar en el ánodo y en el cátodo de la pila que formaríamos con el zinc y el plomo. Cosa importante, el ánodo es aquel en el cual se produce la oxidación, ¿vale? Esta relación la tienes que tener muy clara. Por lo tanto, el cátodo será aquel donde se va a producir la reducción. Y vamos a tener que aplicar la misma regla que antes. Si yo tengo en cuenta el zinc y el plomo, ¿quién se oxida y quién se reduce? Bueno, pues nos bastaría con mirar la tabla o los valores en este caso que nos da el enunciado y veríamos que, por ejemplo, el potencial de reducción del plomo, ¿verdad? Es, si miras el valor, mayor que el potencial de reducción del zinc. ¿Qué quiere decir esto? Pues que como el potencial de reducción del plomo es mayor, el que se va a reducir va a ser precisamente el plomo. Así que, como conclusión, podríamos tener claro que ¿quién va a ser el ánodo? Bueno, pues en el ánodo, ¿verdad? Que será el zinc, se va a producir la oxidación del zinc. Es decir, el zinc que lo tendríamos sólido va a pasar a zinc 2 más acuoso y va a, podríamos decir, ceder 2 electrones. Y va a ocurrir en el cátodo el proceso contrario, es decir, la reducción, pero en este caso con el plomo. Será el plomo 2 más acuoso el que recoja esos 2 electrones para reducirse a plomo sólido. Si quieres, podrías hacer la suma y obtener la ecuación, podríamos decir, la ecuación global del proceso, que vamos a ponerla aquí debajo. Si queremos hacer la ecuación global, pues sería que el zinc sólido más el plomo, que sería acuoso, va a dar lugar pues al zinc 2 más, que sería acuoso, más el plomo en estado sólido porque se ha reducido. Y una vez que tenemos esto claro, nos vamos a ir, como no, al último de los apartados, al apartado C, en el que yo tengo que escribir, por un lado, el diagrama de la pila, la notación de la pila que hemos formado, ahora mismo con el zinc y el plomo, y calcular el potencial. Bueno, pues el diagrama de la pila recuerda la reglita mnemotécnica que en el ánodo se produce la oxidación y se escribe a la izquierda, ¿vale? Todo empieza por vocal, ánodo, oxidación, izquierda. Mientras que en el cátodo se produce la reducción y se va a colocar a la derecha de nuestro, digamos, de nuestro diagrama, ¿vale? Todo empezaría con consonante. Así que, como se ha oxidado el zinc, pues empezamos con él y sería el zinc en estado sólido en contacto con el zinc 2 más, que estaría acuoso. Yo voy a poner, por ejemplo, que hay como una especie de puente salino, ¿verdad? Por eso pongo la doble barra. Vamos a tener lo que sería con el plomo 2 más acuoso, que se reduce al plomo sólido. También podrías poner, si quieres, pues yo que sé, algún tipo de electrodo, ¿verdad? De platino o lo que sea, pero como no me dicen nada, pues lo puedo dejar tal cual. Y ahora tendríamos que poner, una vez que he hecho el diagrama de la pila, la notación de la pila, el cálculo del potencial de la pila. El cálculo del potencial estándar para la pila, recuerda que sigue esta ecuación de aquí, sería el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. En este caso siempre son potenciales estándar. Así que tan solo tendrías que, para calcular el potencial estándar de la pila, pues poner los valores. El potencial del cátodo, ¿cuánto sería? Si miras tu tabla, verás que sería menos 0,13. Ahora, el del ánodo, ¿verdad? Que vamos a tener, que sería el zinc, hemos dicho, pues sería el menos 0,76. Ahora ya sí puedes ver por qué me sale positivo, porque hemos dicho antes, el potencial de reducción mayor, ¿verdad? Será el que se reduzca. Pues aquí lo tienes. Entonces, aquí me quedaría que este menos y menos se me va a convertir en más. Y, por último, lo único que tendré que hacer es la operación y verás que vas a obtener como valor del potencial de la pila 0,63 voltios. Y con esto queda resuelto el ejercicio. Ni que decir tiene que si te ha gustado, por favor le das al dedito hacia arriba
y si te suscribes al canal me ayudas a poder seguir haciendo vídeos como este. Muchas gracias.